Ándale, ándale, ya No he está. escuchado nada. ¿Ahora sí? ¿Ya se escucha? Escríbanle por ahí, si se escucha o no se escucha. Ya, apenas. Sí, gracias, muchas gracias. Para eso sirven los comentarios, para eso sirven los Ya. comentarios. Sí, siguen diciendo que no se escucha, pero ya. Ya, ¿verdad? Ya. Ok. Ya. Sí, no, no, es que Ya. ténganme paciencia, por favor, estoy aprendiendo. Estamos digitalizándonos, ¿verdad? Yo estoy seguro que a Martín Lutero no le salió la primera vez que fue a la imprenta, ¿verdad? Algo por ahí regó la tinta. Pero bueno, estamos ahí aprendiendo un poquito en eso. Saque usted su Biblia, por favor, y vamos a estar usando también mucho las escrituras ahorita para el trabajo de la verificación bíblica. Ya nos darán evidencia de que la semana antepasada estuvieron pero duro y dale con las escrituras, así que los que no tuvieron buen manejo, pues ahorita le están agarrando la onda tremendo al material bíblico, porque definitivamente estuvo muy intenso, muy intenso, gracias a Dios. Estamos compartiendo, denme chance, déjenme 30 segunditos, no se me desespere, por favor. Yo sé que empezamos tarde, aguánteme tantito. Ya empezamos. Y pues sí, ahora sí que lo bueno de venir para acá es que usted no solamente se ejercita bíblicamente, también hace alpinismo, ¿verdad? Hace deporte. Les voy a rentar también ¿cómo se llama esta cuestión que suben con la cuerda? El rapel, ¿verdad? Igual también se pueden bajar en rapel sin problema. Tirolesa. Ándale, tirolesa, aquí nada más los conectamos aquí a un arbolito y así con un cablecito bien padre. Y bueno, pues traemos por ahí también varias sorpresas. Desde este lugar alto el Señor nos está poniendo como Habacuc, ¿verdad? Que era atalaya, para a ver qué travesuras hacemos en este lugar mientras Dios nos da licencia, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues bueno. Un teleférico. Ándele, un teleférico. No, porque eso se cae luego. Ya hay fallas. Yo no quiero, yo no quiero decir ahí cosas malas por aquí, ¿verdad? Porque uno no sabe para quién trabaja. Este, pero sí, un teleférico, pues no estaría nada mal, ¿verdad? Un teleférico para que ya rapidísimo pues, se vengan para acá. Lo conectan de Cuautepec para acá, ¿verdad? Me hagan una estación, ¿verdad? Ahí el buen gobierno, ¿verdad? El buen gobierno. Pues gracias a Dios. Bueno, pues ya mandamos por ahí las ligas, conéctese, lo vamos a estar viendo a ver cómo después lo mandamos a YouTube para que pues usted se pueda actualizar. Ya hay listas de reproducción, recuerde que la semana pasada empezamos un proyecto, Ministerios Voz que Clama, pues está enfocado principalmente en la difusión y el mensaje de la palabra del Señor, pero sobre todo está enfocado en llevar el evangelio fuera de las puertas, en que el púlpito sea digital, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer varias cosas por ahí, ya le estaremos avisando, así que métase a Facebook, Ministerios Voz que Clama, métase a YouTube, Ministerios Voz que Clama, y por ahí creo que ya estamos ahí abriendo puerta para otra vez el podcast, ¿verdad? En audio, ¿verdad? A ver qué pasa. Pero bueno, pues ahí estamos trabajando y ya mandamos las ligas, así que conéctese, métase otra vez y pues aquí estamos. Muy bien, pues vamos a empezar ya nuestro estudio, ahora sí, como debe ser, como Dios manda. Y como lo vimos la semana pasada, pues vamos a hablar acerca de los atributos. Les mandé por ahí también una publicación acerca de los atributos. Dijimos que un atributo es una cualidad o una característica que es verdad acerca de alguien, acerca de una persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de los atributos, estamos hablando en cualidades o características, y cuando hablamos de las de Dios, pues cualidades o características acerca de la persona de Dios. Esto se conoce en teología como teología propia, es decir, todo aquello que tiene que ver con la persona de Dios, ¿verdad? Ciertas características de su carácter, ¿verdad? De su persona. Muy bien, y al meditar en este aspecto, pues primeramente creo que lo más pertinente es centrar con uno de los principales atributos que es la santidad de Dios, que ahí está el video, pueden tomar ahí notas, por ahí hay algunos videos, les dejé una tarea por ahí algunos, ¿verdad?
Ahí ahorita platicamos al respecto acerca de los atributos comunicables e incomunicables. ¿Quedan por ahí los atributos comunicables e incomunicables? Sí, Sácate el 10 de una vez. los comunicables como por ejemplo la santidad, la soberanía, no, el amor, la misericordia, Pero ¿por qué son comunicables o incomunicables? porque podemos también serlo. En cierto sentido, sí. Cuando hablamos de los atributos comunicables o incomunicables, la misma palabra de hecho te da la deducción por sí misma. Es decir, nosotros podemos ser también de esa manera. Comunicables quiere decir que hay una cierta comunicación de esos atributos con nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de santidad, es un atributo comunicable. ¿Por qué? Porque la Escritura nos manda, y lo vimos en reiterados pasajes, que Dios es santo y su santidad es perfecta, es absoluta, pero también, curiosamente, Dios nos manda a través de la Escritura una y otra vez en Antiguo y Nuevo Testamento, nos llama a ser santos. Y esto es increíble porque entonces significa que tú puedes ser santo. Eso es increíble. Entonces, es un atributo comunicable en la medida en la que nosotros también podemos compartir ese atributo. Como hijos de Dios podemos participar, dice el apóstol Pedro, somos participantes de la naturaleza divina. Eso es un detalle muy interesante del hecho de nacer de nuevo en Jesucristo. Podemos participar de su naturaleza. Entonces, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces es un atributo comunicable. Hablábamos del amor, es un atributo comunicable o incomunicable. Es comunicable porque Dios es amor, pero también nosotros podemos ejercer el amor. Ahora, cabe mencionar que nuestro ejercicio de los atributos comunicables no es igual al de Dios. Es decir, ¿la santidad de Dios es como nuestra santidad? No. Su santidad es perfecta. La nuestra es un proceso. Estamos en ese proceso. ¿Me explico? Ahora, hay atributos que son incomunicables. ¿Como cuáles? Bueno, podemos hablar de la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sabemos todo, no podemos estar en todo lugar y no tenemos todo poder, ni todo conocimiento, ¿verdad? Eso no es comunicable. Son incomunicables porque solamente esos atributos le pertenecen a Dios, nada más a Él. Pero cuando son comunicables es porque Él nos comparte, podemos nosotros participar de esos atributos, de esas maravillas. Es un detalle extraordinario que nos habla también de la imagen y semejanza de Dios en nosotros, de nuestra capacidad al ser manufactura de Dios, de revelar quién nos hizo. Mateo capítulo 5 dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y el propósito de la luz, ¿cuál es? Pues glorificar a Dios, que nos vean, pero no que vean a ti, sino que vean la luz de Dios, que tú comuniques a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que nosotros fuimos escogidos para ser una nación santa, un linaje escogido, pero ¿con qué propósito? Dice el versículo 10, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces estamos aquí para hablar de Él. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito acerca de este segundo atributo que es la rectitud y la justicia. Y cuando hablamos de la rectitud y la justicia, es complejo porque en nuestros tiempos, cuando hablamos de justicia, es algo complicado. Cuando hablamos de la justicia como nosotros la percibimos, siempre es irregular. La justicia como yo la entiendo, lo que es justo para mí, probablemente no sea justo para ti. Nuestro estándar de lo que es recto, de lo que es justo, se rige bajo ciertas normas, humanamente hablando, que son cambiantes, que son endebles y que muchas veces son inmorales, que son injustas. La justicia en su definición más sencilla es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso en su definición más abstracta, más concreta, es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero cuando hablamos de Dios,
hablamos desde luego que Él, en la expresión de su justicia, es perfecta. Su justicia es perfecta. Él es la medida en la que todo se rige. En la que todo se rige. Voy a agarrar un banquito porque aquí mi púlpito digital voy a comprarme uno más choncho para que no se me caiga aquí mis cosas, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí hablando de que la rectitud y la justicia se derivan de dos palabras, al menos bíblicamente hablando, se derivan de dos palabras. En el hebreo es la palabra sedeká, y en el griego es dikaiosune. Dikaiosune. Ok, esto es en el hebreo y esto es en el griego. Ya sabe que usted puede compartir, por ahí están los comentarios, ahí accesibles, creo que sí los pueden ver, ¿verdad? Y ahí los puedes estar, mi hermana Carla está ahí compartiendo algunas notas, así que usted puede retroalimentarse también de esas notas en el video, y pues puede también participar, hacer preguntas, obviamente serán contestadas después de la transmisión, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esto, pues estamos hablando de esta rectitud, de esta justicia, bíblicamente, ¿cómo se entiende? La justicia de Dios es perfecta, es absoluta en y hacia Dios mismo. ¿Y qué es lo que está buscando la justicia de Dios? La justicia de Dios está buscando que se honre su ley. Hay una descripción muy interesante de la enciclopedia pictórica Zondervan y dice lo siguiente: no hay ley por encima de Dios, pero hay una ley en Dios. Rectitud y justicia son derivados de una misma palabra raíz en el lenguaje original del Nuevo Testamento. El significado es ser recto y justo. Rectitud se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. Justicia es la forma en que Dios legisla su rectitud. No hay acción que Dios tome con relación al hombre que viole en ningún sentido su moralidad o su justicia. Ahora, vamos por favor a el Salmo 19, 137. ¿Qué es lo que dice? Salmo 119. 119, ajá. Sí. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. No, es 137. Salmo 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Así es. Justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios. Esta es una declaración del salmista en el Salmo 119, el salmo más largo del libro de los Salmos y el capítulo más largo de toda la Escritura. Y dice que el Señor hace una declaración: justo eres tú, hablando acerca de la persona de Dios. Dice que Dios es justo, es decir, que Él actúa con justicia, y sus juicios, es decir, la ejecución de esa justicia, es recta. ¿Me explico? Este versículo es importante porque lo que está haciendo es una declaración acerca de la persona de Dios y una declaración de los hechos, de los actos de Dios. Hablábamos también hace 15 días de que los atributos de Dios en este sentido se interrelacionan entre sí. Entonces hablábamos, por ejemplo, de que la santidad de Dios impregna todos sus atributos. Entonces decimos que su amor es santo, su misericordia es santa, su amor es santo, su misericordia es santa, su gracia es santa, su ira es santa.
Todos los hechos, todos los actos de Dios son santos, sus palabras son santas. Entonces, cuando hablamos de su justicia, decimos Dios en su naturaleza intrínseca es justo. Él es la justicia. No solamente Él ejerce justicia, Él es la justicia. Y por lo tanto, todo lo que Él hace, todo lo que Él dice y toda su interrelación, todos sus atributos, es decir, su misericordia es justa. Su santidad expresa su justicia. De hecho, la necesidad de justicia es porque Él es santo. Esa es una característica muy interesante que vamos a ver si hay la oportunidad. Vamos a analizar esto. La necesidad de justicia nos revela que Dios es santo. ¿Por qué? ¿Qué dijimos acerca de la santidad? Vamos a ir caminando un poquito recordando lo de la semana antepasada. Dijimos que la santidad tiene que ver con el hecho de que Dios está apartado de todo mal, no está contaminado por el mal, no tiene ninguna influencia del mal, no está corrompido, no está contaminado por el mal, por el pecado, por la carne, por el diablo, por el mundo, nada. Él es absolutamente puro, recto y perfecto. Absolutamente moral y ético. Y la medida de eso es Él mismo. ¿Cómo podemos medir nuestra santidad, humanamente hablando? ¿Por lo que dice la iglesia? ¿Por lo que dice el pastor? ¿Por lo que dice la denominación? No, lo medimos por Dios mismo, a través de su palabra. Entonces, cuando hablamos de la justicia, lo justo no lo defino yo, no lo defines tú, no lo define la congregación, no lo define el pastor, no lo define la denominación, lo define la palabra de Dios, porque es la expresión misma de Dios la que dice lo que es justo y lo que es recto. Es decir, Dios nos dice lo que es justo. Este mundo hoy nos dice lo que, entre comillas, ellos creen que es justo. Es justo que se defienda la vida de un perro, pero no que se defienda la vida de un ser humano. Listo, ya lo dije. Bloquéame Facebook. Pues sí, ya lo dije. O sea, es más justo para lo que los hombres se consideran justo, lo miden de acuerdo al estándar de ¿qué? De su pecado. La justicia de los hombres está tasada de acuerdo a sus preferencias carnales y pecaminosas, a lo que consideran justo. Todavía hay ciertos atisbos de justicia, pero la justicia de los hombres no se parece a la justicia de Dios, porque en ningún aspecto consideran la palabra de Dios. ¿Me explico? De hecho, si nosotros miramos, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en justicia, inevitablemente no podemos pensar de manera ilustrativa, no podemos evitar pensar en un magistrado, no podemos evitar pensar en jueces, no podemos evitar pensar en leyes, no podemos evitar pensar en una balanza, ¿verdad? En la ilustración grecorromana de la justicia ciega, ¿verdad? Con la espada en la mano y la balanza en la otra. Ciega porque no se guía por los ojos. En la balanza porque todo lo pesa en balanza justa, ¿verdad? Hace un peso específico de todas las cosas. Y la espada, porque al final de cuentas tiene la autoridad de ejercer el castigo. Muy interesante esta ilustración grecorromana de la justicia, porque de hecho Pablo dice en Romanos capítulo 13, hablando acerca de las autoridades, dice que las autoridades son puestas por Dios, que son servidores de Dios para nuestro bien, y que a ellos les puso Dios la espada en la mano. Entonces, si yo me ocupo en hacer lo correcto, no tengo por qué temer de la espada, porque yo estoy viviendo rectamente. Y alguien me puede decir, bueno, pero Pablo no era mexicano. Ese es tema para otro momento. Pero ciertamente nosotros nos damos cuenta de que Dios es justo, dice el Salmo 119, 137. Dios es justo. Tú eres justo. Tú eres la justicia. Y lo que tú haces es recto, es justo. Es justo. ¿Amén? Muy bien. También lo vimos hace un momento, el Salmo 89, 14. Dice que justicia y juicio
son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El salmista utiliza una representación visible y me parece muy interesante porque habla del cimiento. Dice que la justicia y el juicio, ambas características, tanto la naturaleza de lo justo como la ejecución de lo justo, que son cosas muy diferentes. Conocer lo justo y aplicar la justicia son panoramas muy diferentes, pero que se interconectan, porque uno no puede solamente ser justo sin una acción de justicia. La justicia demanda acción. Y Dios es justo no solamente porque, bueno, Él es perfecto, santo, sino porque su ejecución de sus palabras y pensamientos son justos. Ahora, dice que es el cimiento de su trono. Y si vamos a seguir esta analogía, sígame un momento, por favor, porque dice que es el cimiento. No está hablando que es el adorno. Dice que es el cimiento de su trono. ¿Eso qué quiere decir? Que no está por encima. No es un detalle superficial, no es una joyita por ahí, un detalle sobrante, no es algo superficial, superfluo, vano, sino es lo que sostiene el gobierno de Dios en el universo. Y me encanta porque dice que es el cimiento ¿de qué? ¿De su iglesia? No. ¿El cimiento de qué? ¿De qué? ¿De cualquier cimiento de qué? ¿Del templo? ¿El cimiento de qué? ¿De nuestras vidas? No, dice que es el cimiento de su trono. Su trono. O sea, nos estamos aproximando al escenario más celestial que puede haber. Al lugar al que todos los hombres, estaba leyendo hace un momento, una publicación de Dustin Bench, que dice, existe una probabilidad de 0.00080 y tantos % de que tu hijo se vuelva una celebridad. Existe una probabilidad del 0.0000 tantos % de que tu hijo se vuelva atleta olímpico. Pero existe una probabilidad del 100% de que tú estés delante de su trono. ¿Qué crees que es más importante? De eso hay una probabilidad absoluta. De todo lo demás es altamente improbable. Pero de que vas a estar delante del trono un día, eso es 100% probable. Y lo que tenemos que saber es que la regla y la medida por la que vamos a ser medidos todos los hombres, cristianos o no cristianos, chinos, afganos, gringos, mexicanos, los que quieran, presentes, no presentes, vamos a ser medidos por esa justicia y ese juicio descrito en su palabra. Esa va a ser la regla. Esa va a ser la medida. Y me encanta porque dice que es el cimiento de su trono. O sea, sobre donde está cimentado, puesto, donde todo tiene firmeza, estabilidad. Le da estabilidad. Un cimiento, corríjame por favor, arquitecta, es lo que le da estabilidad. Lo que evita que se desmorone, ¿verdad? Que si algo se tiembla, se sacude, eso se mantiene firme, ¿verdad? Entonces, nada más y nada menos la justicia y el juicio, dice el salmista, que son el cimiento de su trono, lo que sostiene su gobierno, el gobierno absoluto de Dios. Y misericordia y verdad van delante de su rostro. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¿No lo cree? Ahora, vamos a mirar ciertos panoramas bíblicos y luego quiero cerrar con una pregunta. Vamos a mirar un panorama de la teología sistemática de George Partington, estudios de la doctrina cristiana. Y a raíz de esto, agarre su Biblia porque vamos a ir otra vez a la Biblia. Vamos a ir otra vez a la Biblia. Me encantan estos ejercicios porque, aparte de que sirven como esgrima bíblico, también son muy gratos porque nos afianzan en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Acerca de la justicia de Dios, y cito a George Partington, dice, se ha llamado a la justicia santidad transitiva, es decir, la santidad en relación a los seres morales. Los seres humanos
hago un paréntesis, los seres humanos somos seres morales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una apreciación de lo correcto y de lo incorrecto, de lo que es necesario hacer y de lo que no se debe hacer. Les decía el 15 de septiembre que Cornelio era un hombre que era piadoso y temeroso de Dios. ¿Quién le enseñó eso? Todavía no había recibido la palabra del Evangelio por medio del apóstol Pedro, pero él era un hombre que temía a Dios y que vivía de manera justa delante de Dios, hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Quién le enseñó eso? Y veíamos el capítulo 2 de Romanos hablando acerca de que Dios le puso su ley en el corazón a todos los hombres. Todos los hombres saben lo que es bueno y lo que es malo. Aproximado, ¿por qué? Porque obviamente ven la naturaleza y se dan cuenta de que hay un Dios. Somos seres morales. Somos seres espiritualmente sensibles a la ética, a la moral. Inevitablemente decimos, eso no es justo, eso no es correcto. ¿Quién nos enseñó eso? Incluso fuera de la palabra. Una de las búsquedas del hombre a través de todas las edades, de todos los gobiernos, ha sido la justicia. La naturaleza de las revoluciones humanas es la búsqueda de justicia, como lo entienden los hombres, pero es una búsqueda de justicia. Libertad, igualdad, fraternidad, dirían los franceses. Gracias. Chiflame ahí, porque si no lo vas diciendo cosas que no debo. Crece tan rápido. Muy bien. Gracias. Entonces, a lo que voy es a esto. Somos seres morales, ¿ok? Entonces, la justicia se ha llamado también santidad transitiva. La santidad en relación con nosotros. Alguien ha dicho que la justicia es la ejecución de la santidad. Apunten eso. Esa es frase. La voy a hacer flyer. Ya lo dije. La santidad, la justicia es la ejecución de la santidad. Lo siento, no tengo quien lo dijo, así que la cita es anónima. Dice el doctor Strong, y cito, por justicia queremos decir la santidad transitiva de Dios, en virtud de la cual Él trata a todas sus criaturas según la pureza de su naturaleza. Es decir, a todos nos trata con justicia. A nadie le da Dios no trata a nadie con injusticia. Exigiendo de todos los seres humanos conformidad con la perfección moral de Dios y castiga con pérdida y sufrimiento la no conformidad con esa perfección. O sea, vamos a ponerle el lenguaje humano castellano terrenal. Dios es justo y nos trata con justicia, y si tú entras dentro del panorama de su justicia, hay recompensa, hay bendición, pero tú sales de ese panorama de la justicia de Dios y hay consecuencias, no porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Él no te puede dar nada, no te puede recompensar fuera de su justicia. ¿Y por qué Dios bendice a los que son malos? Hoy vamos a llegar a esa parte. La justicia divina es tanto individual como pública, es decir, visita al individuo por sus pecados privados, pero también la justicia divina visita una nación o un pueblo por su pecado. Mateo 22, del 22 al 14, dice lo siguiente. Del 12 al 14, perdón. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Mateo 25 del 2 al 12 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, doble repetición, ¿se dan cuenta? Y dice, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Son apreciaciones en las cuales a través de parábolas el Señor ilustra la ejecución de su justicia, ¿verdad? Le pregunta en la parábola de la fiesta de bodas, Mateo 22, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué entraste? Si no estás vestido de boda, si no estás vestido para la ocasión. Lenguaje figurado para hablar también acerca de, no estás revestido de la justicia de Dios. Me parece muy interesante que el Nuevo Testamento utiliza mucho la figura vestidos de la justicia. Que nos despojemos de las ropas del viejo hombre, nos pongamos las ropas del nuevo hombre. Nos podemos revestir de justicia, mas no de nuestra justicia, porque nuestra justicia es insuficiente. ¿De qué justicia nos revestimos? De la justicia de Cristo. Porque la justicia de Cristo es suficiente. Él cumplió toda justicia, toda ley. Él vivió sin pecado y Él murió sin pecado. Resucitó sin pecado. Él vivió, murió y resucitó y ascendió a los cielos en justicia. ¿Y sabe cómo volverá? En justicia. Por tanto, nosotros no nos revestimos de nuestra justicia, sino nos revestimos de su justicia. Continúo. Profeta Amós, capítulo 1, versículo del 1 al 5. El libro del profeta Amós dice lo siguiente. Amós, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Voy a leer el versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Pero me encanta porque de alguna manera dice, por 3 pecados y por el 4, no revocaré su castigo. Entonces, lo que él está diciendo, está utilizando ciertos verbos y dice en el versículo 4, prenderé fuego, quebraré los cerrojos, destruiré a los moradores, el pueblo será transportado. ¿Por qué? Por pecados, me explico. O sea, dice que hará determinados actos de castigo por una consecuencia de pecado. ¿Me explico? No está actuando fuera de un panorama de justicia, está dándoles lo que les corresponde porque ellos actuaron mal. ¿Ok? Mateo 11, del 20 al 24, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del ¿qué? Del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Se da cuenta? Hay una consecuencia. Hay una consecuencia. La justicia tiene que ver con eso, con darle a cada quien lo que le corresponde. Cuando hablamos de la justicia y la categorizamos, vamos a ponerle una cierta categoría. ¿Dónde dejé mis marcadores? Aquí está.
Vamos a ver que está la justicia rectoral, la justicia distributiva, ¿verdad? De la que hablamos en este sentido. Hablamos de la justicia rectoral, la justicia distributiva. A veces las palabras están complicadas, pero no es tan complicado. Es bastante sencillo. Cuando hablamos de la justicia rectoral, estamos hablando de Dios como el que ejerce dicha justicia. Alguien se puede preguntar, alguien dice, bueno, ¿quién es el que dice lo que está mal en el mundo? ¿Quién es la autoridad? ¿A qué autoridad apelamos? ¿Quién nos va a dar justicia? El Señor Jesús dice, por ejemplo, en una de sus parábolas, hablando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, y Él pone el ejemplo de una viuda, y dice esta viuda que pues tenía un problema específico, y ella va con un juez que no temía a Dios, no temía a hombre, un juez, fue a un juez. Él no fue con un mercader, él no fue con un sicario, él va con el juez. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ella quería y qué es lo que pide? Dice, hazme justicia de mi adversario. Y pues, lo que nos dice pues es que esta viuda, esta señora, pues era muy tenaz. Y que estaba ahí detrás. Imagínese un magistrado de estos que salen en camioneta Cadillac, aquí Suburban, con quién sabe cuántos guaruras. ¿Usted cree que va a apelar a cualquier señora de la calle? Pues no. Estos hombres están en su nube de poder y autoridad y quizás hacen su trabajo. Yo confío que sí. Pero, pues este hombre dice que en su característica personal era que no tenía ningún temor. No temía a Dios, no temía a hombre, y esta mujer le pide justicia. Pero pues por la persistencia de esta mujer, que este se queda harto y dice, le voy a hacer justicia para que no me deje fastidiar. Ya, tome señora, sí, claro, ahí mira un papelito, ahí está, ya, vaya. Ahora, la lección de esa historia específicamente va apuntando hacia la oración y la perseverancia de la oración. Pero lo que dice es, si esta dama pudo encontrar justicia por su perseverancia, ¿acaso no encontraremos nosotros justicia en Dios? ¿Habrá fe en la tierra? Pregunta el Señor. Cuando el Señor vuelva, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá personas tenaces que busquen esa justicia? Dios es el juez, el gobernador. No hay otra autoridad por encima de Él. Cuando hablamos del gobierno, Él es el que tiene todo gobierno, Él es el que dispensa la justicia, Él es el legislador. Dicho sea de paso, algunos de los críticos más acérrimos, los liberales, los teólogos liberales, dicen que los 10 mandamientos que Dios les dijo que eran de Dios, pero no eran de Dios porque Moisés se basó en códigos legislativos del mundo antiguo. Recordemos que Moisés pues era un hombre educado, era un hombre que tenía una educación muy alta, que incluso había tenido una interacción con otras naciones de aquellos entonces, Mesopotamia, etcétera. Y los teólogos liberales lo que dicen, eso es chisme de los teólogos liberales, dicen que pues entonces Moisés se basó en esas leyes para escribir los 10 mandamientos. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a ver en el libro del Éxodo es que esas leyes fueron dadas por Dios mismo. Éxodo capítulo 20 es el capítulo que nos habla de los 10 mandamientos. En ningún momento Dios, al menos lo que dice el texto bíblico, en ningún momento Abraham, ya, regáñenme por favor. Moisés en ningún momento agarra el martillo y el cincel y él se pone a escribir las leyes. Las leyes las escribió Dios. Y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y empieza a dictaminar sus leyes. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás.
Versículo 7, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás, el séptimo es día de reposo. Versículo 11, en 6 días hizo Jehová, le está dando la razón de esas leyes, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, versículo 12. Si se dan cuenta de estos 10 mandamientos, se deriva todo lo que después vendría a ser las leyes de Israel. De estos 10 mandamientos. Ahora, hay personas que dicen hoy que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia y por lo tanto, pues la ley, pues la hacemos a un ladito. No. Nosotros debemos de entender que hay una ley moral, hay una ley ceremonial, hay una ley sacerdotal. La ley ceremonial quedó invalidada, ¿por qué? Porque ahora pues ya no necesitamos, debemos estudiarlas, debemos conocerlas y nos hablan de Cristo. La ley sacerdotal nos habla de Cristo, ¿verdad? La ceremonia y la tradición ya se cumple en Cristo, pero la ley moral de Dios, que es decir, los 10 mandamientos, siguen vigentes. Y esas leyes sacerdotales y esas leyes humanitarias, todo lo que encontramos en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, se basan, tienen como espíritu y columna vertebral y corazón estas 10 leyes. Estas 10 leyes. De ahí se basan. Y si se dan cuenta, las primeras leyes son de la interacción de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Las otras apuntan a la interacción entre los hombres. ¿Se da cuenta? La justicia no es de los hombres hacia Dios, sino es de Dios hacia los hombres. El que da estas leyes es Dios, no Moisés. Muchas veces nosotros tenemos en un lenguaje académico, en un prurito académico, decimos, Moisés es legislador. En cierto sentido sí, porque él ejerció de legislador en Israel. Él estaba puesto por juez, él determinaba los casos, impartía justicia, era un legislador en ese sentido. Pero él no era el juez era Dios. Y me encanta porque Moisés nos ratifica que Dios es el juez. Él ejerce justicia rectoral porque cuando había casos en los cuales se desafiaba la autoridad de Moisés, ¿Moisés a quién apelaba? ¿A qué autoridad más alta que Moisés? A la de Dios. Oye, pero ¿por qué tú y nosotros no podemos hacer autoridad aquí? Ah, perfecto, vamos a preguntarle al patrón. Claro que sí. A ver, oye, pero ¿por qué Aarón? Claro, todas las familias, a ver, tráiganme por tribu una vara y la plantamos aquí y pues que Dios diga, ¿no? La que florezca es la que Dios ratifica quién se va a quedar como ministro, ¿verdad? Y nosotros si nos hemos dedicado al estudio del Antiguo Testamento, le estoy haciendo un resumen, una sinopsis, métanse a leer, por favor. Pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver que Dios claramente es el que ejerce justicia y es el que dice, yo voy a poner a Moisés, les guste o no les guste, voy a poner a Aarón, les guste o no les guste, porque yo soy la autoridad, yo soy el gobernante, yo soy el juez. Deme chance, Señor, tantito. Estoy chambeando yo también. ¿Me explico? Entonces, en este escenario nos damos cuenta de que Dios es la autoridad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, cuando el pueblo de Israel pide rey? Dice, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey que nos gobierne, que ponga leyes sobre nosotros. Y Samuel se ofende porque sus hijos eran los que habían prevaricado. Es decir, la petición del pueblo de justicia, de gobernantes justos, venía por la injusticia de estos hijos de Samuel que eran injustos. Entonces le piden que le ponga un gobernante porque pues, los que hay no sirven. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Y Samuel, ¿a quién recurre? A Dios. Y Dios le dice, no te están rechazando a ti, Sammy. El problema no es contigo. Me están rechazando a mí, porque hasta ese momento, quien gobernaba absolutamente, el gobierno de Israel era una teocracia. Es decir, era el gobierno de Dios.
Entonces, estaban rechazando a Dios. Eran un pueblo especial. No había ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra que tuvieran a Dios mismo, al creador del universo, dictándoles leyes, así manifestando su presencia en medio de ellos, dictaminando todas las cosas, gobernándolos, dándoles paz, dándoles protección de sus enemigos, dándoles leyes, dándoles y evidencias de su cuidado, dándoles maná. Me encanta porque lo que había en el arca del pacto, en el arca de la alianza, era eso, una expresión visible de su justicia. ¿Qué es lo que había en el arca de la alianza? Por 50 puntos. Estaba la ley, estaba el maná y estaba la vara de Aarón que floreció. Evidencias visibles de quién era el que gobernaba esa nación. Evidencias de que Dios era el que daba la ley, evidencias de que Dios era el que daba la provisión y evidencias de que Dios era el que había puesto el sacerdocio en Israel, no el hombre. Era tan peligroso entrar al lugar santísimo porque Dios era justo. Había que pasar todo un determinado proceso porque, vuelvo al punto, la santidad, habíamos dicho que la justicia es la ejecución de la santidad. Entonces, era necesario que hubiera este proceso de purificación porque era justo, porque su santidad así lo determinaba. Pero cuando nosotros hablamos de la justicia rectoral, hablamos de que Dios es quien impone la ley, no los hombres quien imponen la ley. Y lo maravilloso es que su ley sí está impuesta en su justicia, con promesas de recompensa y promesas de castigo. Y de hecho, si hoy va a corríjanme mis queridos hermanos abogados, ¿verdad? Pero uno de los principios clave de la justicia o de la jurisprudencia es que toda ley está implicada, bueno, ok, esta es la ley y se da por esta razón. El cumplimiento, pues obviamente te accede a ciertos derechos, pero la falta de cumplimiento deriva en estas consecuencias, llámese multa, llámese castigo, llámese prisión, etcétera, ¿verdad? Y dentro de ese juicio también, una de las cosas que habrá oportunidad de platicar en algún momento es la Biblia nos habla de una apreciación de la justicia que es la pena de muerte. La pena de muerte es un asunto bíblico. Ya los puse en aprietos, ¿verdad? Sí. Ya los puse en aprietos. Porque ahí está escrito, yo no me lo inventé. Y entra dentro de determinados cánones la pena de muerte. Estados Unidos ha estado bamboleando en algunos momentos, algunos estados tienen, por ejemplo, la ejecución de la pena de muerte y tienen fundamentos jurídicos basados en valores bíblicos. Ahora, nuevamente vamos a regresarnos. Dios es el que da la ley. Los 10 mandamientos, el mundo occidental conoce todos los 10 mandamientos. Muchos de los cuerpos jurídicos de las naciones están basados en ese principio de ley. Porque Dios es el que ejerce justicia rectoral. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Ahorita estamos un poquito técnicos, pero vamos a movernos un poquito más. ¿Ok? Deuteronomio 4, 8 dice: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Segundo de Samuel 23, 3. Dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Hay una promesa, ¿verdad? El Salmo 9, versículo 4, dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Salmo 99, 4.
y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Salmo 119, versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Me encanta porque el salmista dice, te alabaré con rectitud de corazón, pero ¿de dónde viene esa rectitud? De Dios. Dice, cuando aprenda, hay una condición, cuando aprenda tus justos juicios. Yo no puedo ser recto sin Dios. Así de simple. Versículo 62 del Salmo 119. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Wow. Salmo 100, el versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Isaías 33, 22. Dice, porque Jehová, esto es increíble, este pasaje me encanta. Nuestra nación, históricamente, hablando acerca de nuestros próceres de la nación, aquí tenemos gente educada, ¿verdad? Gente bien preparada. Históricamente, ¿quién fue la persona que pugnó por la división de poderes? Históricamente fue Juárez el que hizo esta división de poderes para que haya un equilibrio. Me explico, para que no haya un abuso de determinadas funciones. Nuestra nación está dividida en 3 poderes legislativos, conocidos poderes como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, la ejecución, la elaboración de las leyes y la ejecución de justicia. ¿Me explico? Esto me parece muy interesante porque esta división de poderes, podremos pensar que se le inventaron los legisladores, los juristas, los pensadores de la justicia. Observa Isaías 33, versículo 22. División de poderes, pero encontrados todos. Esta división de poderes reafirmados en la persona de Dios. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Entonces, en Dios encontramos nuevamente la justicia rectoral. En Dios está el juez, es decir, el que ejecuta la justicia. Jehová es, dice, Dios es nuestro legislador, es decir, el que nos provee de leyes. Y Él es nuestro rey, Él es el que ejerce el gobierno. ¡Wow! Esto es increíble, es un tesoro bíblico. Subrayalo, apúntelo por ahí. Esto es increíble. Lucas capítulo 1, versículo 6. ¿Ya se aburrió? Allá ya se aburrieron, ahí escriban en los comentarios, ya me aburrí. Pues lástima, le puede cambiar si quiere. Lucas capítulo 1, versículo 6, dice el texto, hablando acerca de Zacarías y de su mamá Elizabeth, madre y padre de Juan el Bautista, y dice el texto, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, ellos eran declarados justos. La declaración de su justicia era ¿por qué? Ellos eran justos delante de Dios, no delante de los hombres. La justicia por las que ellos eran calificados, el calificativo de justos, era porque ellos estaban delante de Dios. No puede haber justo que no esté delante de Dios. Los cristianos somos declarados justos por la fe, Romanos 1:5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros ya no hay conflicto, toda división ya quedó abolida por Cristo Jesús, su paz, la paz de Dios es nuestra paz por medio de su sangre. La guerra, el armisticio entre Dios y los hombres quedó pactado ya, anulado por la sangre de Cristo. Amén. Ahora, nosotros somos declarados justos no por nosotros mismos, sino por Cristo. Nuevamente vuelvo a insistir en esto. Ellos eran justos porque estaban delante de Dios y eran irreprensibles, es decir, que no había reproche con ellos, porque ellos vivían en todos, no solamente en algunos, los mandamientos y las ordenanzas ¿de quién? ¿De Herodes? ¿De Pilato? ¿Del templo? ¿De los escribas? ¿De los fariseos? Del Señor. ¿Ok? Romanos 1, versículo 32. Estamos hablando de la justicia rectoral. ¿Ok? Romanos 1, versículo 32 dice, hablando acerca de la condición de los hombres naturales, de los hombres que rechazan a Cristo, dice, quienes habiendo entendido ¿qué? El juicio de Dios. Salga usted hoy a la calle, pregunte aquí. Si usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿usted es pecador? ¿Qué te va a decir? Sí, soy pecador. Todos los hombres saben que son pecadores. ¿Usted es justo? Bueno, me esfuerzo, ¿verdad? Todos los hombres saben que están mal delante de Dios. Esta humanidad de la que está hablando Romanos capítulo 1 es una humanidad que deliberadamente, y es la humanidad que vivimos todos los días, es la humanidad que ve la creación de Dios y dice, no hay Dios, no hay Dios. Estaba viendo por ahí un comentario, ¿no? Que veían la vida en Marte. ¡Wow! La vida en Marte, un microbicho. Y la vida aquí en la Tierra. No, eso fue generación espontánea. Ciencia. Entonces, nos damos cuenta de que el hombre rechaza a su creador porque sabe que si le responde al creador, tiene mucho que responder. El hombre rechaza la ley de Dios porque sabe que es culpable delante de ella. Se lo voy a poner así. Cuando mamá agarraba la chancla y decía, pásame la chancla, pásamela, pero me vas a pegar. ¿Cómo sabes? Porque sabes que hiciste algo malo. ¿Por qué se esconde Adán y Eva en el huerto? ¿Por qué se esconden? Si ellos tenían una comunión perfecta, ¿por qué se esconden? Porque saben que están mal. Ese es el punto de todos los hombres. ¿Por qué se esconden de Dios? ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué lo rechazan? Porque saben que no viven delante de la justicia de Dios, porque saben que son prófugos de la justicia de Dios y porque saben que tarde o temprano, ¿por qué le dan vuelo a la hilacha de la manera que se les antoja? Porque viven para el hoy, porque mañana saben que les va a tocar la chancla. Y estoy siendo muy ameno en el comentario. Pero saben que la ira viene sobre ellos, que hay juicio sobre ellos. Ellos lo saben y se tapan los oídos, voltean para otro lado porque no quieren escuchar que hay justicia en Dios. Y lo saben, se burlan. Y saben incluso, cuando les llega problemas en la vida, cuando pierden un familiar, cuando se enferman de una enfermedad incurable, cuando sufren un crimen, es que Dios me está castigando. ¿De dónde sacas ese pensamiento si se supone que Dios no existe? Todos los hombres inevitablemente sufren algún tipo de mal y dicen, es que Dios me está castigando. ¿Quién? Y personas que no han ido jamás a la iglesia, que no han leído la Biblia, ¿quién les enseña acerca de eso? ¿Quién les dice? Porque todos nosotros internamente tenemos un testimonio de la ley de Dios. Y sabemos que somos culpables. Y aquí dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, esta humanidad entiende el juicio de Dios, que los que practican, voy a repetir esta palabra, practican, ¿por qué? Porque lo hacen hoy, lo hacen mañana
y lo seguirán haciendo. Lo practican, lo practican, lo practican. Los que practican tales cosas, todas las que dice el capítulo 1, son dignos de ¿qué? Nuevamente, pena de muerte. ¿La paga del pecado es? ¿Eso qué es? Es impartición de justicia. ¿Pero qué es? ¿La paga del pecado cómo se paga? ¿Con años de prisión? ¿Con multa? ¿Con servicio comunitario? ¿Cómo se paga el pecado? Con pena de muerte. Ya los puse en aprietos, ¿verdad? Ya los puse en aprietos. Son dignos de muerte los que practican, pero también dice, no solamente son dignos de muerte los que las practican, no solo las hacen, sino dice que se complacen, animan a otros a hacerlas. Romanos capítulo 2, versículo 26. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Voy a explicar esto rápidamente. La circuncisión era una señal ritual quirúrgica del pacto del pueblo de Dios. Es decir, a partir de Abraham, Dios le dice a Abraham y a sus hijos, les dice, esta será una señal. Todos los varones nacidos de este pueblo van a ser circuncidados. Esta es una señal de pacto. Todos los varones van a entrar en eso. Y las mujeres dicen, ay, qué bueno, amén, nos toca a nosotros eso. ¿Verdad? Qué bueno. Era una señal física que testificaba un hecho espiritual. ¿Cuál era ese hecho? Que Dios había hecho un pacto con Abraham. Un pacto de fidelidad, un pacto de cuidado, un pacto de provisión. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. ¿Cómo voy a saber cómo? Es una representación física de un hecho espiritual. Ahora, recuerde que Pablo está escribiendo una audiencia que en su mayoría eran cristianos, porque habían aceptado la fe en Cristo, habían venido a la fe en Cristo, pero eran de una tradición, venían de una herencia judía, es decir, venían del judaísmo, por lo tanto eran circuncidados. Pero había un conflicto, recuerden que había un conflicto entre judíos y gentiles, entre los que eran judíos, que eran circuncidados, y los que no eran circuncidados. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Y ellos habían venido a la fe en Cristo y estaban pues obedeciendo a las enseñanzas de Cristo, pero pues los primeros choques que empezó a tener la iglesia judía y la iglesia gentil era, oye, nosotros estamos siguiendo las ordenanzas de la ley, ¿ustedes por qué nos las siguen? ¿Eso no sería justo? ¿Me explico? Nosotros las hemos seguido, nuestros padres las han seguido, ¿por qué ustedes no? Y Pablo les dice, ay, por favor. Digo, lo estoy parafraseando, usted lo puede leer en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pablo les dice, ay, por favor, ¿quién ha cumplido toda la ley? Nadie la ha cumplido, nuestros padres no la han cumplido. Fueron juzgados y serán juzgados por esa ley que es perfecta, pero nadie la ha cumplido, solamente uno, que es Cristo. Ese era el testimonio. La ley era tan santa y tan perfecta que era lo que, como dice Gálatas, la ley era nuestro ayo, la ley era nuestro guardián, la ley era nuestra nana, nuestro tutor. ¿Qué es un ayo? Un ayo viene a ser algo así como una albacea, como un... el término no me acuerdo cómo sería, pero viene a ser como esta persona que hasta que tienes 18 años vas a acceder a esto, hasta que tengas madurez y entendimiento. Mientras tanto te voy a cuidar. Un tutor. Entonces la ley lo que nos dice es lo que está bien y lo que está mal delante de Dios, para que tú sepas lo que es el pecado. Ahora viene Cristo y se cumple la justicia y por lo tanto, pues ya llegamos a un nivel de madurez, ¿verdad? En la cual yo ya sé que no soy justo, pero me esfuerzo en vivir en justicia. ¿Por qué? Porque Cristo pudo vivir en justicia. Ahora, yo me aferro no a mi justicia, sino a la justicia de Cristo. Entonces, cuando está diciendo que la justicia, si el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Échenme la mano, por favor. A ver si no están dormidos o están poniendo atención. Romanos capítulo 2, versículo 26. Allá en comentarios, la pregunta es, si el incircunciso
guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere? Si el que no es cristiano vive como si fuera cristiano, si el que vive de acuerdo a la palabra de Dios, hay personas que no son cristianas, pero que ejercen hasta cierto punto, porque no pueden vivir justicia perfecta. Pero si una persona, lo vimos el 15, Cornelio era un incircunciso, pero que se sometió a la ley de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? No era salvo. No era cristiano, porque necesitaba la predicación por la fe. Pero él reconocía que Dios es justo, reconocía que su ley es justa y reconocía que él era pecador y que él debía someterse a la ley de Dios. Ahora, esto es importante. Vamos un versículo más atrás. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si tú dices que obedeces la Biblia, pero no la obedeces, de nada sirve. ¿Me explico? O sea, una fe profesada no es lo mismo que una fe cumplida. Santiago dice que debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Estamos de acuerdo? Vamos otra vez a la escritura. Vamos a cerrar, ya vamos a continuar. Este tema es muy amplio, muy amplio, pero no las quiero abrumar. Vamos a hablar acerca de la justicia distributiva. La justicia distributiva es el aspecto de la justicia de Dios en su rectitud en la ejecución de la ley. Lo vimos hace un momento, o sea, cómo Dios ejerce esa justicia. ¿Quieres que le cerremos? ¿El frío? No. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. La justicia distributiva, ya vimos entonces que la justicia rectoral tiene que ver con quién es la justicia, quién la imparte, quién la da a conocer, quién la manifiesta, es Dios. La justicia distributiva es cómo Dios imparte, distribuye y ejercita esta justicia. En aspectos como la distribución de la recompensa por la obediencia y el castigo o la disciplina por la desobediencia. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 32, dice lo siguiente. Primero de Reyes 8:32. Voy a leer desde el versículo 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Esta es la oración de Salomón en la dedicación del templo. ¿Ok? Entonces Salomón tiene presente que el lugar del templo es un lugar en el cual la gente va a buscar a Dios, pero no solamente en un aspecto emocional, superficial, sino vamos a buscar a Dios no solamente ahí, al menos en ese momento se buscaba ahí, pero a lo que voy es a que era un lugar en el que él manifestaba en muchos aspectos su presencia. Y él dice incluso en el versículo 30 que ahí se oirá la oración del siervo, de su pueblo, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, y dice, escucha y perdona. Entonces, y presenta un caso hipotético. Si hubiera una persona que viene a buscar justicia, ¿qué nos vas a dar? Justicia. Justicia. ¿Qué hará? Dice, oirás, actuarás, juzgarás.
El Señor atiende al llamado de justicia. El Señor actúa en la ejecución de justicia y dice, juzgarás. ¿Quién puede juzgar sino aquel que es el juez? Condenando al impío y justificando al justo. Condenando al impío porque vive en ¿qué? En impiedad. Su impiedad es la que lo condena. Y justificando al justo. Nota por favor que hay unos calificativos que están presentes en toda la Escritura. El impío, el justo, aquel que está en una vida y en un estado de impiedad delante de Dios, y aquel que es justo y vive la justicia delante de Dios. Y por esa razón son acreedores de determinadas retribuciones, pero también, por naturaleza, ellos, su ejecución natural es impiedad. El impío, ¿qué hace? Impiedad. Y el justo, ¿qué hace? Justicia. Porque es su naturaleza. Pero me encanta porque dice justificando al justo. La justificación, ¿qué es? Una declaración divina, una declaración legal de justicia. Yo te declaro justo. Cuando tú vas, espero que no hayan ido muy seguido, ¿verdad? Cuando uno llega a ir a alguna situación legal, por la razón que sea, por grande, chiquita, mediana, lo que sea, uno está buscando que pues uno salir bien librado, ¿no? Que a ti te digan, tú estás justificado, tú eres justo en esto. Él no, ella no. Cuando uno va a esto es, quiero justicia, quiero que se castigue el mal que yo he recibido. Y buscamos salir, creo que todos, justificados, impartidos de justicia y declarados justos. La cuestión es, ¿qué pasa cuando somos impíos y nuestra impiedad nos condena? Y la declaración del juez es condena. Ahí hay un asunto interesante. Vamos a ver Segundo de Crónicas 6:23. Yo creo que ya le cerramos porque siento que ya están entrando los michitos del mal. Segundo de Crónicas. Tú los creaste, Señor, pero dan mucha lata. Segundo de Crónicas 6:23. Dice, nuevamente es la misma referencia, es una repetición. Versículo 22. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, justificando al justo al darle conforme su justicia. Se da cuenta que a diferencia de la justicia rectoral, cuando hablábamos de la justicia rectoral estábamos hablando puro Dios y su justicia. O sea, esto es como pues allá en las nubes, la gloria, Dios en su naturaleza de juez, de justo, ¿me explico? Pero acá como que en la distributiva, acá se trata de dónde está cayendo el martillo del juez, acá en la tierra con nosotros, de este lado del sol. ¿Qué pasa con la justicia? Salmo 7, versículo 11, versículo importante, versículo que es importante tener presente. Ya lo habíamos leído hace 15 días. Salmo 7:11. Dios es juez justo. ¿Y qué? Y Dios está airado, enojado, enfadado, furioso, en conflicto. Ese enemigo, dice, airado contra el impío todos los días. Si se predicara esto en los púlpitos más seguido, otra sería la historia de la iglesia evangélica de nuestro tiempo. Puro Dios es amor, Dios es gracia y Dios es misericordia. Sí, pero Dios es juez justo y va a castigar la injusticia. Y nos va a dar lo que merecemos todos, cristianos y no cristianos, y más nosotros, porque como dice el apóstol Pedro, el juicio empieza en la casa de Dios.
Ahí lo voy a dejar nada más. Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Decid al justo que le irá bien, porque comerá, ¿qué? De los frutos de sus manos. O sea, del resultado de su forma de vivir. Ay del impío. Cada vez que usted vea los ayes, son lamentaciones, son ayes, son juicios, ¿verdad? Porque va a haber hay un quebranto por la maldad. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Isaías 11, versículo 4. Voy a leer un poquito atrás del versículo 3. La segunda mitad del versículo 3 dice, hablando acerca del Señor, del reinado justo del Mesías, dice que Cristo, el Mesías, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará. Vemos esta acción de presente continuo, juzgará. ¿Con qué? Con justicia a los pobres, arguirá con equidad. ¿Cuál es la diferencia entre la igualdad y la equidad? La igualdad es tratar a todos igual, la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo a su situación, a su estado, o sea, ¿sería correcto juzgar a determinado crimen contra otro crimen de la misma manera? No, tiene que haber equidad. Sería justo que hubiera leyes. Nosotros necesitamos leyes que apelen más a la equidad que a la igualdad. ¿Por qué? Nuevamente, bloquéame Facebook. Hombres y mujeres son seres humanos, creados a imagen de Dios, merecen la misma dignidad, pero son hombre y mujer, no son iguales. No estoy hablando de superioridad o inferioridad. Fueron creados por el mismo Dios. Pero la realidad de todo esto es que el mismo Cristo murió por ellos porque ambos son pecadores. Pero la realidad es esta. Las necesidades físicas, emocionales, etcétera, de las mujeres son en muchos sentidos diferentes a la de los hombres. Se necesitan leyes y se necesita un entorno de equidad, más que de igualdad. No estoy diciendo que no, pero es un terreno interesante para platicar. Vamos a ver, por ejemplo, también Isaías 16:5. Isaías 16:5 nos dice el texto. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente. Nuevamente puede ver el elemento del cimiento. En el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Isaías 31:1 dice el texto. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice, hablando acerca de Dios, para poder entender un poquito Romanos, porque Romanos es literalmente un tratado jurídico en el cual Pablo, de hecho la carta a los Romanos viene a ser, yo creo que su obra magna, una de las obras más complejas, porque en la carta a los Romanos es donde Pablo describe la naturaleza de la salvación, la necesidad de la salvación, la obra de la salvación, los efectos de la salvación. Realmente descansa la doctrina de la soteriología, es decir, de la doctrina teológica de la salvación en la carta de los Romanos. Por eso es importante estudiarla.
El capítulo 1 nos va a hablar de la naturaleza de todos los hombres. El capítulo 2 nos va a hablar del pecado, la injusticia, la incapacidad de la moralidad de los hombres. Y el capítulo 3 nos va a hablar del fracaso y de la incapacidad de la religión de darnos justicia. Porque va a hablar incluso de aquel que dice que es maestro de la ley, que conoce la ley, pero que vive en injusticia. No es suficiente. El hombre natural necesita de Cristo. El hombre moral, el que no mata, el que no roba, el que no viola, pero no le importa a Dios, también necesita de Cristo. Y el hombre religioso necesita de Cristo, porque cree que no lo necesita. Es una carta magnífica, porque te derriba completamente todas tus satisfacciones de yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y Dios te dice, no, no estás bien, me necesitas. Segunda de Timoteo, y el texto dice, pero por tu dureza, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Romanos 2:5, es decir, la persona moral, la persona que dice, pues yo no soy un asesino, yo no cometo adulterio, yo no defraudo, yo no violo, ¿verdad? Yo pago mis impuestos, soy una persona moral, correcta. Es una persona a veces dura de corazón y dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, ¿para quién? Para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación de ¿qué? Del justo juicio de Dios. Y hablando acerca de Dios, dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este versículo es importante porque dice, Dios pagará. ¿Se da cuenta que siempre, cuando habla acerca de la ejecución de justicia, siempre la relaciona con pagos? Como saldo de cuentas, como que utiliza una terminología contable, saldar, pagar, me debes, ¿me explico? ¿Qué es lo que hace Cristo en la cruz? Cuando, una vez que consuma la justicia, dice, tetelestai, consumado es, ya todo está pagado, ya no se debe nada. Amén. Qué alivio. Pero hay gente que dice, no, está muy padre, pero está muy padre que Cristo ya haya pagado todo, pero no, yo no, gracias Cristo, yo lo puedo pagar. No me lo invites, no me invites tu justicia, yo puedo ganarme mi propia justicia. Cosita. ¿Me explico? Creo que lo platiqué en algún momento, hace algunas semanas, cuando hablaba acerca de la cena del Señor. Rechazar la cena del Señor es rechazar gracia, es rechazar bondad. Es decir, sí, está muy bueno tu pacto, pero pues mejor yo me hago mi pacto. Es que soy injusto, es que estoy en pecado y no puedo tomar la cena del Señor. Pues arrepiéntete. ¿Entiendes que estás pecando? Sí. ¿Y por qué no la tomas? No, porque pues, necesito estar bien con Dios. ¿Cómo vas a estar bien con Dios si no te arrepientes de tu pecado? ¿Me explico? O sea, es el esfuerzo inútil de querer ganarte la aprobación de Dios fuera de Cristo por medio de tus obras buenas. Nadie, ningún ser humano ha podido hacer eso. Nadie puede hacer eso. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es lo que hace el cristiano? Acepta la justicia de Cristo, descansa en la... Señor, es por ti que soy justo. Martín Lutero decía, yo solo me aferro a tu justicia. Yo me miro a mí mismo y sé que no puedo salvarme, podría perderme. Me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia. Me veo a mí mismo y digo, veo mi cuenta, veo mi saldo, delante de Dios y digo, no lo puedo pagar. ¿Qué hacemos? ¿Te lo pago? ¿En cuántos pagos? ¡No puedes pagarlo! Necesitas que Dios ponga de su inmensa riqueza de justicia, ponga dinerito en tu cuenta. Ponga justicia en tu cuenta, la justicia de Cristo. Dice que Dios es rico
justicia, en misericordia. Imagínate que pusiera Dios de su cuenta en la tuya. Claro, nosotros quisiéramos que pusiera otras cosas, ¿verdad? En la cuenta bancaria, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esto. La cuenta que realmente te debería importar es la cuenta de cómo estás en justicia delante de Dios. Todo lo demás es irrelevante. Es irrelevante. Esto es maravilloso porque segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda Timoteo 4:8, va a enfatizar también esta necesidad de justicia. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, Pablo, que ya estaba a punto de morir, de ser juzgado y de ser condenado, ya había sido incluso condenado a muerte, se dice que incluso fue decapitado. Recordemos un pequeño dato cultural. Los romanos eran especialistas en esta cuestión. Les gustaba mucho este asunto de la ley, ¿verdad? Una de las cosas por las que se jactaba cada ciudadano romano era que podía apelar a la ley. La pax romana, la paz romana, descansaba, el ciudadano romano descansaba en que las leyes lo amparaban y que él podía exigir derechos, pero también tenía que participar de obligaciones, pagar tributos. O sea, yo podía formar parte de todo el beneficio de ser romano, pero tenía que someterme a esas leyes. El César me cuidaba, el cónsul me cuidaba, el senador me cuidaba, el ejército me cuidaba, pero yo tenía que someterme a las leyes de Roma. Cuidadito me salía de las leyes de Roma porque ¡zas, manazo! Y ellos eran especialmente sádicos con los adversarios, con los opositores. Por eso la cruz es uno de los castigos de muerte más sádicos, sangrientos y penosos y vergonzosos. Era la pena de muerte más grotesca que pudiese existir, destinada solamente a los criminales más abyectos. Por eso la muerte de Cristo es una de las muertes más sádicas, más sangrientas, más tristes, porque él era el justo tomando una muerte que no le correspondía. Pero otros de los juicios que nosotros debemos también entender en esto, es una nota cultural, usted debería de saberlo. Los soldados que desertaban eran atravesados en la parte de la nuca con la espada corta, la gladius, una espada ancha y corta, eran atravesados de manera que conservaban su honor. Conservaban su honor, morían, pero no, íntegramente, su cuerpo permanecía íntegro. Pero, ¿por qué Pablo es decapitado? ¿Por qué Pablo es decapitado? Porque Pablo era ciudadano romano. Pedro, la tradición nos dice que Pedro fue crucificado de cabeza. ¿Por qué? Porque él no era ciudadano romano. Él le dieron porque incluso él ya formaba parte ya del cuerpo de los cristianos que se decía que pues estaban en contra de César, ¿verdad? Y eran traidores al Estado. Pablo también era un traidor al Estado, pero era un ciudadano romano. No podía tener una muerte fuera de ciudadano romano. Entonces él era el ciudadano romano que había violado ciertas leyes. Por eso no le podían dar una muerte de honor, pero lo tenían que decapitar. Era una muerte deshonrosa para un ciudadano romano. Apúntele ahí para que lo presuman las fiestas, ¿verdad? Muy bien. Y vemos que Pablo dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La cual, ¿quién dice que le dará? ¿Timoteo? ¿Silas? ¿La congregación de los romanos de Tesalónica? ¿César le va a dar esa corona? ¿Quién le va a dar esa corona? ¿Quién le va a dar la corona de justicia? Sino el supremo juez. La dará el Señor, me la va a dar el jefe, el que manda, el patrón, el gobernante. Y aquí lo describe, el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí. Yo no solamente tengo el privilegio, Pablo dice, no solamente me va a tocar a mí justicia, la corona de justicia, sino también a todos
los que aman su venida, que anhelan, como dice Mateo capítulo 6 en la oración del Padre Nuestro, venga tu reino. Oramos porque venga su reino. Vemos esta tierra y decimos, Señor, sí, por favor, ya ven. Urge, ya, ven. La oración del Padre Nuestro es una oración que deberíamos atesorar porque es una oración que clama por un reino de justicia. Que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Te recomiendo un libro muy bueno del doctor Albert Mohler, La oración que revoluciona el mundo. De hecho, lanzamos por ahí un audiolibro, unas lecturas de ese libro. A ver si no me meten no me cobran por ahí. Pero bueno. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Podemos ver entonces la distribución de la justicia de Dios? Dos categorías nos muestra la justicia distributiva. La retributiva y la remunerativa. Retributiva y remunerativa. ¿Qué significa eso? Pues el mismo parámetro de la justicia. Dios le da a cada quien lo que le corresponde. Es decir, la justicia retributiva tiene que ver cuando Dios infringe retribución por la desobediencia. Castiga la desobediencia, la rebelión, la obstinación a su ley. Hay abundantes pasajes al respecto, pero no quiero abrumarlos más. El tema es muy amplio, chicas, muy amplio. La justicia remunerativa es la distribución de recompensas. Entonces, cuando nosotros vemos este panorama, inevitablemente, ¿cómo sería bueno que lo pudiéramos nosotros entender? La retributiva tiene que ver cuando uno hace lo negativo y la remunerativa cuando uno hace lo positivo, lo correcto. A veces los teólogos se dan mucho taco, le llenan mucho de tecnicismos la cosa y lo hacen a veces las cosas un poco difíciles, ¿no? Como que a veces le meten mucho tecnicismo, pero las cosas, Dios es entendido hasta por los niños. Dietrich Bonhoeffer decía que si el evangelio no lo puedes hacer entender a un niño, fracasaste como pastor, fracasaste como maestro bíblico, porque es muy sencillo, muy profundo, pero muy sencillo. Entonces, obviamente nos damos cuenta de que Dios es el único que puede ejercer justicia. Él es la justicia, Él la distribuye, dando retribución a los malos, a los que desobedecen, y dando remuneración, recompensando. ¿Él debería recompensarnos? No, pero aún así lo hace. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y porque dentro de lo que cabe, quiero aventurarme a animar a esto. No es la recompensa la que debería motivar nuestra obediencia, sino es simple y sencillamente serle agradables. Aun si Dios no nos diera nada, no hubiera recompensa, aún así Dios sería digno de nuestra obediencia y de que vivamos en justicia. A pesar de todo. Pero como Dios es justo, y si obviamente le da retribución a los malos, es decir, hay una advertencia punitiva de castigo, es decir, no lo hagas o te va a pasar esto o te voy a dar aquello, pues es una motivación para decir no lo voy a hacer. Si yo sé que la paga del pecado es muerte, pues entonces me voy a abstener de pecar.
Digo, ese debería ser lo óptimo, ¿no? Pero por el otro lado, cuando vemos la justicia remunerativa, eso debería de ser un aliciente para nosotros. Dios va a recompensar la obediencia, porque Él es justo. Si tú vives en justicia, en la justicia de Dios, si tú te abrazas a la cruz de Cristo, a su justicia, puedes descansar. Si tú vives bajo la luz de la justicia de Dios en su palabra, puedes descansar, porque Dios es juez justo. Él no se queda con nada. Él no se queda con nada. Dios no requiere dar recompensas por la obediencia. Al hombre se le exige obedecer a Dios con o sin recompensa. Sin embargo, Él las da por gracia. Por sola gracia. Y quiero sustentar esto con 2 versículos. Lucas 17:10. Lucas 17:10 dice lo siguiente. Voy a leer el contexto de este texto para que entendamos el sentido de lo que está diciendo. Lucas 17:7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer, hicimos. O sea, el texto es muy claro. Si yo tuviera un esclavo, ¿le debo algo al esclavo? No. Yo le doy todo al esclavo. El esclavo come, bebe, calza, está bajo mi techo, tiene mi protección, tiene un trabajo. Con eso debería bastar, ¿no? Si yo le digo al esclavo, prepárame la cena, atiéndeme, y después de que me hayas atendido, que yo haya terminado, que yo haya comido, después de que me haya limpiado los dientes, echado mi cafecito, hacer sobremesa, entonces después comes, a la hora que yo termine. Eso sería lo pertinente, ¿no? Porque pues soy el patrón, soy el Señor, el que mando soy yo. ¿Le debe entonces el Señor las gracias al esclavo? No, no le debe de dar las gracias. ¿Porque hizo lo que se le mandó? No, porque Él es su Señor, le debe obediencia. Le debe obediencia porque es su Señor, porque le pertenece. Y creo que a veces, a mí no me gusta mucho a veces la terminología Reina Valera o en algunas versiones que plantea la palabra siervo, porque a veces nosotros occidentales somos muy laxos y pensamos que está hablando, bueno, como un empleado, ¿no? No. La palabra que está usando aquí habla de un esclavo, una persona que le pertenece. ¿Le debe dar las gracias? No. ¿Le debe algo? No. Es más, si le dijera, ¿tú no comes hoy? Formaría parte también de la dinámica del esclavo, ¿no? Pero no esperemos tampoco que se nos den las gracias. No esperemos eso. Cuando hayamos hecho lo que nos ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer hicimos. Le debemos al Señor obediencia, incluso sin promesa de recompensa, porque nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. El Señor manda obediencia a su justicia y te la tenemos que dar. Se la tenemos que dar. Primera a los Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías si no lo hubieras recibido? No somos mejores que nadie. Este es un elemento muy importante. Dios no nos debe nada. Quiero concluir con un pensamiento fundamental, y con eso concluyo. En la salvación, si Dios es santo y por lo tanto
la justicia es la ejecución de la santidad. Si todos los hombres son pecadores por naturaleza, merecedores de la pena de muerte por el pecado, la pregunta que deberíamos hacernos, y es importante contestarla, es la siguiente. ¿Dios es injusto al ejercer la salvación? Si el Antiguo Testamento concluye con una realidad, con una pregunta, Dios va a juzgar el pecado y condenar al pecador. Pero ¿cómo Dios, en su misericordia, puede juzgar el pecado y perdonar al pecador sin ser injusto? Si Dios le tiene que dar retribución al pecador, si Dios le tiene que dar a cada quien lo que le corresponde, ¿qué merecemos todos? Muerte, juicio. ¿Me explico? Esto no está planteado en el escenario. Solamente está planteado la retribución. A todos nos toca juicio, a todos nos toca ira. Eso sería lo justo, ¿no? ¿De qué hemos sido salvados? He preguntado 1,000,000 de veces. Me dicen del pecado, del infierno, del diablo, del mundo. Sí, pero esas son las consecuencias. Porque al final el mundo no es el que nos va a juzgar. No es el pecado el que nos va a juzgar. No es el infierno, aunque es un lugar de juicio. No es el diablo. ¿De qué hemos sido salvados? De Dios mismo. De la ira de Dios mismo. Nosotros en la salvación somos salvados de Dios mismo, de su ira santa. ¿Y cómo Dios puede condenar el pecado, juzgar el pecado y perdonar en misericordia y gracia al pecador, sin ser injusto? Si alguien se mete a sus casas y mata a alguno de sus familiares, rogamos que eso no suceda. Tú corres y persigues al homicida, lo agarras, lo llevas ante el juez y el juez dice, voy a ejercer gracia, voy a ejercer misericordia, lo voy a dejar libre. Tú dirás, ¿qué? Eso no sucede, ¿verdad? Pero la realidad es que uno diría que ese juez es justo. No. Es un criminal y merece pagar. Estamos entrando en terrenos interesantes. ¿Dios es injusto cuando ejerce la salvación? No. Porque para que haya justicia, para que haya gracia, para que haya misericordia, la misericordia es la consecuencia de la justicia. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento con esta pregunta a través de los 39 libros del Antiguo Testamento? ¿Cómo el Dios justo puede condenar el pecado y perdonar al pecador? Y la respuesta, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento. Y la respuesta la responde Jesucristo. Un hombre, Dios hecho hombre, nacido de la ley, nacido bajo la ley, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y sobre todo, como dice el texto de Hebreos, en la carne, para que padeciera como nosotros la tentación, para que pudiera compadecerse de nosotros, pero sin pecado. Era necesario que Cristo viniese a vivir nuestra vida y viniese a vivir en este mundo y viniese a vivir bajo la ley de Dios como todos, para que Él se convirtiese, como diría Juan el Bautista, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué la sangre de los machos cabríos y de los toros no puede limpiarnos con satisfacción, quitar nuestros pecados? Pues porque no somos toros, no somos machos cabríos. Solamente puede cubrir temporalmente. ¿Por qué sangre? Alguien me preguntaba en algún momento, ¿por qué tanta sangre? Ya vemos sangre por aquí, sangre por allá, sangre por acá. Oye, pero ¿por qué tanta matadera de animales? Porque la paga del pecado es muerte.
Alguien tenía que morir en sustitución de... ¿Por qué creen que llevaban al tabernáculo o al templo su animalito? Es decir, traigo esto para que no muera yo. Traigo esta criaturita pura, sin defecto, como tú lo ordenaste, para que mi familia no muera, para que mis hijos no mueran, para que mi esposo no muera, para que yo no muera. Ese animalito, esa criatura, representa a Cristo. Era un anhelo de justicia. Yo quiero ser justo, Señor, por eso vengo. Y alguien tiene que morir. Y esta criaturita es la que va a morir por mí. Acéptala. Por eso el Señor envía a Cristo para que sea el sustituto perfecto, para que sobre Él recaiga toda la ira, toda la justicia, todo aquello que nos avergüenza, todo aquello que nos persigue, todo aquello de lo que estamos huyendo, de lo que sabemos que somos culpables, recayó de una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. El martillo de toda la justicia de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo. Por eso fue abrumador lo que pasó ahí. Ahí la justicia distributiva y retributiva cayó no sobre nosotros, sino sobre Cristo. Y es gracias a eso que podemos acercarnos por la fe, salpicarnos de esa sangre, salpicarnos de esa justicia y decir, por eso oramos en el nombre de Jesús, porque queremos ser escuchados, porque el justo murió por los injustos. No pidas justicia. Nosotros vivimos, y una vez que ya se fue hecha la justicia, que ya fue juzgado el pecado, entonces Dios te puede dar misericordia. Entonces Dios puede perdonar. ¿Por qué? Cuando atrapan al homicida, pues alguien tiene que pagar por ese crimen. Ese crimen ya fue juzgado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. El infierno fue revelado, la ira de Dios fue revelada, la justicia de Dios fue satisfecha, su ira en Jesucristo. Hay una ventana de gracia para todos nosotros para poder acceder a la justicia de Dios en Jesucristo. Yo no sé tú, pero hay veces en las que yo me siento mal por mis pecados. Debo de sentirme mal por mis pecados. Y corro a Cristo. Porque ningún otro puede encontrar justicia. Solo Cristo me da esa tranquilidad de que yo puedo morir y estar a cuentas. Justificados. Él me declara justo. Mi hermano, mi hermana, toma, eres justo. Puedes irte. Pero yo debía, ya no debes nada. A ti y a mí nos toca la justicia remunerativa, la bendición, pero no por ti. Tú y yo no la merecemos. Pero aún así Dios es justo cuando ejerce misericordia contigo y conmigo, incluso con todos, con toda la humanidad, porque dice que Él hace salir su sol y llover sobre justos e injustos. Y uno diría, ¿pero por qué no caen truenos y fuego? Porque ya hubo alguien que murió. Tú y yo no morimos ipso facto a la hora de pecar, porque alguien ya murió. No abuses. No abuses de su justicia y de su misericordia. No abusemos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres justo. Te damos gracias, Señor, porque tu justicia nos abruma. Yo estoy seguro de que ahora que hemos estado meditando en esto, yo sé que yo soy un instrumento, Señor, débil y un expositor pobre, pero yo confío en que tu palabra haya revelado tu justicia.
que tú eres justo, tu ira, tu santidad, tu justicia, tu misericordia, y el llamado ardiente de que debemos vivir en justicia. Que tú no te contentas cuando vivimos en iniquidad, que te llenas de ira y que habrá consecuencias por nuestro pecado. Señor, muévenos a vivir en santidad, en justicia, y a venir a la cruz de Cristo y decir, tú eres mi justicia, Señor, perdóname. Las consecuencias de mi pecado, Señor, las acepto, Señor, pero perdóname. Prefiero estar, Señor, en oposición con los hombres que estar en conflicto contigo. Te damos gracias por tu palabra, por este estudio, por este tiempo, por las personas que lo han escuchado y que lo escucharán. Gracias, Señor, por este espacio, Señor, presentes, ausentes. Gracias porque podemos hablar de tu persona, de tu palabra con libertad, porque tú eres bueno. Gracias por tu justicia y porque podemos, Señor, vivir en la justicia de Cristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos. Amén. Mis amados, pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerde que nos vemos todos los miércoles a las 6 de la tarde. A veces me retraso un poquito, tenga mi chance. A veces nos retrasamos, pero aquí nos vemos a las 6 de la tarde. Estamos estudiando los atributos de Dios. Yo sé que han sido clases pesadas, yo sé que han sido clases intensas, pero ¿cómo rebajar esto? ¿Cómo le diluyo el roast beef? ¿Verdad? No se puede. Entonces mastíquelo, hágale un esfuercito ahí, las papitas, las verduras, la carne pesada, mastíquelo, preguntas, todo ahí lo podemos compartir, algunos aportes sanos bíblicos, ahí los estamos. Nos vemos Dios mediante este domingo, recuerde tenemos predicación de la palabra, acabamos de terminar la serie Conociendo al Señor en tiempos difíciles, nuestra serie sobre Isaías capítulo 6, vamos a entrar a un nuevo tema, agárrese, viene bueno, y nos vemos aquí el miércoles Dios mediante. Recuerde que Ministerios Voz que Clama, pues estamos preparando el camino y nos interesa la difusión y nos interesa, tenemos un compromiso serio con la palabra del Señor. Todas sus oraciones, todos sus aportes, todos los recursos, todo lo que usted quiera apoyarnos en el Señor, que Dios le inspire a dar, pues bueno, va a ser bien recibido. Dios le bendiga, cuídese mucho, tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.